Hola, gente bonita de YouTube. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante con Federico Acosta Ruiz Peinado. Él, bueno, pues es descendiente de Moctezuma II, Moctezuma, ya que pues bueno, es muy importante para reconectar con nuestras raíces, pues quitarnos ciertas creencias erróneas que tenemos de nuestra cultura, de nuestra historia y pues sobre todo quitarnos esa como mente conquistada que pudiéramos todavía tener por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, le damos la bienvenida, señor Federico, ¿cómo está? Muy bien, Sara, buenas tardes. Es un placer hablar contigo y con tu auditorio. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a, pues a tratar de resolver como que varias dudillas que tenemos por ahí, porque se habla mucho, ¿no? Hay muchos autores, hay muchas historias, pero pues qué mejor que platicar con alguien que está como que más allegado a lo que es la historia, ¿no? De cosas que pudieron realmente haber sucedido o que fueron malinterpretadas, tal vez, yo qué sé, ¿no? Así Entonces, es, tienes toda la razón. estoy en el entendido que usted viene siendo descendiente de Tecuichpo, o sea, Isabel Moctezuma, ¿estoy en lo correcto? Así es, afirmativo, así fue. Ah, muy bien. Bueno, ella fue una como sobreviviente, ¿no? De todo esto que sucedió en la historia. Pues mira, la situación con Tecuishpo es la siguiente, ¿no? Se podría decir que ella sería la madre del mestizaje que tenemos hoy en día en México. Tecuishpo, hija predilecta de Moctezuma Xocoyotzin, aunque él tuvo más hijos, pero realmente se reconoció fuertemente a dos, a Isabel, que era Tequixpo, ya después del bautizo y convertirse al catolicismo, ella fue Isabel, y su hermano Pedro. Entonces, en quinto matrimonio, bueno, el primero fue Cuitláhuac, que era su tío, porque era muy importante el paso de la genética de las familias nobles para los descendientes, ¿no? Entonces, primero casó por las circunstancias, con su tío, estaba ella muy chica, no se consumó ningún matrimonio, con su tío Cuitláhuac, que era medio hermano de Moctezuma Xocoyotzin, y en segunda nupcia con su primo Cuauhtémoc, que en breve estamos celebrando el aniversario de que fue detenido en 1521, el 13 de agosto, en lo que ahorita es el barrio de Tepito. Ahí fue detenido él, estaba en las afueras de Tenochtitlan, y ahí fue detenido, fue el segundo matrimonio, luego un tercer matrimonio con un militar que Cortés la casó con él, ahí no hubo hijos, vino un cuarto matrimonio, enviudó ella de ese tercer matrimonio, vino un cuarto matrimonio, ahí hubo un hijo, pero me parece que antes que naciera el hijo ella ya era viuda, o sea, ya llevaba había sido viuda 4 veces. Y en quinto matrimonio, por decisión de ella, casa con Juan Cano Saavedra. Y esto lo hace cuando Hernán Cortés viaja a Europa, a España, y entonces ella se casa con Juan Cano. Ahí procrea 5 hijos, 2 mujeres y 3 varones. Las mujeres fueron Isabel y Catalina, que luego fueron monjas, y hombres fueron Gonzalo, Pedro y Juan. Gonzalo era el mayor, de ahí viene mi familia. Ah, Entonces, o sea, nada más para aclarar, Gonzalo, él tiene una hija y esa hija tiene 2 matrimonios. De ahí nace en un matrimonio un varón y en el otro una mujer. De esas 2 líneas, 9 generaciones después, con mis bisabuelos se vuelven a unir las 2 líneas. Y de ahí es donde viene mi familia, por parte de mi abuela paterna. perfecto. Entonces, sí se pudiera decir que, bueno, independientemente de lo que, pues, usted haya investigado,
Pues me imagino las historias como familiares, ¿no? Lo que se platica. Entonces, sí, bueno, en parte de la historia nos comentan que, bueno, que Tecuichpo, pues fue adoptada por Hernán Cortés, o sea, sí, sí, sí fue así. Bueno, a ver, sobre lo que pasó con Hernán Cortés, yo tengo mucha duda, porque Hernán Cortés escribió la historia a su manera, Ujú, por lo que le convenía, y yo francamente ahí me separo del tema, ¿no? Tengo aquí un sentimiento encontrado, en el sentido de que para mí la historia que todos oímos, que es la de la escuela, ujú, la que nos enseñaban en la escuela tradicional, se repitió por ujú, 500 años y básicamente fue escrita por los conquistadores, entre comillas, porque más bien fue una ocupación, no una conquista, y la iglesia. Y es que atendía a los intereses de ese momento, ¿no? Pero hay otros escritores y otros investigadores que hoy en día pues nos dan ya una luz y una visión completamente diferente. Digamos que, no, que sería la versión de los vencidos, pero más que eso, ya logran definir con mayor claridad cuál era la personalidad de cada persona y qué es lo que realmente ocurrió, ¿no? ujú. Entonces, efectivamente, como bien lo acabas de decir, hay muchas historias en mi familia, por ejemplo, ¿no? Voy a platicar. Yo pertenezco a la 14ª generación después de Isabel y la 15ª generación después de Moctezuma Xocoyotzin. Aquí el tema es que es muy difícil para alguien acreditar una descendencia así, porque cualquiera escribe arma un árbol genealógico y dice, pues mira, este era mi tío o aquello, ¿no? Y es muy Claro. difícil hablar de la transmisión consanguínea. En el caso de Isabel, se facilitaron las cosas porque el rey de Castilla todavía no se constituye España en 1525. Algunos dicen que por gestiones de Hernán Cortés, y yo tengo otra versión, que fue realmente por Juan Cano el que intervino para que así fuera. A Isabel de Moctezuma le ceden, entre otros territorios, Tacuba, Metepec y Huixquilucan. Entonces, Tacuba, lo que es el centro de México, era de ella. Como estaban siendo utilizados, eh, le pagaban una renta, pero sabiendo que iba a morir en algún momento y que los iban a seguir ocupando porque los ocupaba el propio gobierno de la Nueva España, le fijaron una pensión a todos sus descendientes. Entonces, la propiedad de todos estos territorios era de Isabel y ahí se creó el censo enfitéutico. El censo enfitéutico no era más que la administración de los bienes de Isabel de Moctezuma y la pensión era la renta. Entonces, fue precisamente la Nueva España, la corona, el virreinato, el que durante 300 años se encargó de esto. Y cuando viene la independencia de México, y es que aquí viene la historia de todo esto, o sea, Ujú. está completamente documentado cada nacimiento y cada deceso de mi familia por esas dos líneas, por la de mi bisabuela y mi bisabuelo. Entonces, se registraba en el censo enfitéutico quién nacía y quién moría. Cuando viene la independencia en 1821, en los tratados de Córdoba, y Agustín de Iturbide y Juan de O'Donoghue, ya Agustín de Iturbide como independista reconoce la deuda con la familia Moctezuma o de Isabel de Moctezuma y lo vuelve parte de ello. Entonces, en 1823, meses antes, porque no creo que cumpliera el año, a que se hiciera la constitución de 1824, hay un decreto en el que reconocen el adeudo con la descendencia Moctezuma y decían que se tenía que formar bueno, ver la devolución de los bienes o entregar algún otro bien, ¿no? Entonces, esto continuó y la historia familiar relata cómo la madre y la tía, por ejemplo, de mi bisabuelo Luis Hierro Casitas, trataban con Benito Juárez, quien ratificó los decretos para que se siguiera pagando la pensión, como mi bisabuela Dolores Abadiano Urbina, en 1888, en enero, recibió una patente por descendencia de Moctezuma,
y esto continúa hasta Abelardo Rodríguez en 1933, que todavía recibió la pensión ese año. Mi abuela era de las que recibía la pensión, y en 1934 se dejó de percibir la pensión. No es que fuera importante el monto, Sara, sino lo que importaba era el reconocimiento de descendencia, ¿no? Entonces, Ujú. eso es lo que realmente es importante para mi familia, no que vengan y que te hagan millonario o que te vayan a devolver las cosas. Hoy vivimos una situación completamente diferente, ¿no? Entonces, esta es la manera en cómo se acredita la descendencia y cómo Ah, estuvo todo, ¿no? ok. Es que Moctezuma, bueno, Moctezuma, como que es como todo un personaje algo controversial, ¿no? Que porque si hizo, que porque si no hizo, que porque si esto, que porque si lo otro, ¿no? O sea, prácticamente, pues en lo que es la historia, lo que, como comentaba usted, ¿no? Nos han venido taladrando, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Voy a hacer un paréntesis y te puedo ampliar un poco la situación de cómo la vemos de este lado. Mira, Ok. como lo hemos comentado en la historia, bueno, todo el mundo sabe que la historia la escriben los ganadores y aquí pues hay varios puntos que a mí me gustaría resolver para la historia. A ver, para empezar, yo me baso, y ahorita para esta plática me voy a basar en dos de- historiadores que han definido muy bien esta parte de la historia. Uno de ellos es Ignacio Romero Vargas y el otro es Matthew Resto. Ignacio Romero Vargas, que era amigo de mi abuelo, pues se conocían y a veces iba Romero Vargas a la biblioteca de mi abuelo, a veces mi abuelo lo visitaba a él. Él escribió un libro que consta de 3 tomos que se llama Moctezuma el Magnífico. Pero ¿quién era Ignacio Romero Vargas? Bueno, pues era un cura jesuita que fue secretario del Papa, que hablaba 8 idiomas y tenía 5 doctorados, o sea, era una lumbrera, ¿no? Ujú. Y prácticamente él conocía la ciencia de la antropología forense. Entonces él define la personalidad de la gente que está del otro lado, ¿no? Es como hoy en día que de pronto te sacan una pirámide de Egipto y se van 4000 años atrás y de pronto definen la personalidad del que está ahí, que lo traicionó el cuñado que está enfrente y que es el que lo mató. ¿Y cómo saben Sí, todo esto? claro. Pues es la antropología forense, ¿no? Y logran definir exactamente cómo suceden las cosas. Entonces, yéndonos atrás, ¿qué pasó? Moctezuma Xocoyotzin llega al poder en 1503 por la muerte en 1502 de su tío. Su tío muere por la inundación de Tenochtitlan, dicen que se golpeó con una puerta, murió. El, en el gobierno o en el imperio mexica o azteca, azteca cuando estaban en Aztlán, ya mexica cuando estaban aquí en el centro del Valle de la Náhuac, eh, era una meritocracia, no es como en Europa, de que el hijo mayor hereda el poder y aunque sea un idiota, pues tiene que tener hijos para que le dé el poder. No, no, Sí, no, es claro. meritocracia. Entonces había que ganarse el puesto, ¿no? Entonces, resulta que los mexicas o aztecas, aunque todo el mundo lo ha querido ver así durante 500 años, pues francamente estaban tan o más civilizados que los europeos. Y lo voy a explicar bien rápidamente, ¿no? Eh, Aquí había más ciencia de la que había allá. Para empezar, ellos llegaron, por ejemplo, con el calendario gregoriano, venían retrasados 10, 15 días, porque no era exacto. Aquí manejaban el cero, no porque lo descubrieron los aztecas, sino porque venía de los mayas. En Europa no manejaban el cero. Y esto lo habían manejado los hindús más o menos en 3000 años antes, igual que los mayas, ¿no? Entonces, el calendario azteca tiene un error de segundos después de todo este tiempo a la fecha actual, o sea, casi es una computadora atómica, ¿no? O sea, Claro. sabe exactamente, define en qué época estamos. En medicina, pues nos sorprendemos y sabemos que los mexicas hacían sus antibióticos, que los mexicas trepanaban el cráneo para operar el cerebro, operaban el ojo, que la manera de componer las rupturas de huesos
hay registro de lo que hacían 100, 200 años de que llegaban los europeos, y eso se vino a poner en práctica aquí hasta la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el mundo occidental, ¿no? Sí, Entonces, estamos hablando de algo muy, muy avanzado. La ingeniería mucho. hidráulica que existía en la Ciudad de México, en el Valle de México era un valle lacustre, había 8 lagos, pero ellos dividieron con diques los que eran de agua salada, de agua dulce, y para evitar las inundaciones, cuando venían las crecidas, según la época del año tal río, abrían compuertas de otro lado para que se fuera el agua a otra parte del lago, y así estaban controlando todo esto. En las chinampas que ellos crearon, tenían hasta 8 cosechas al año, cuando normalmente eran 2. Toda la materia orgánica la convertían en composta y se volvía fertilizante. Entonces, estamos hablando de algo muy avanzado y sobre todo en materia social. En materia social había 2 escuelas, la escuela para los nobles y la escuela para la gente normal. ¿Quiénes eran los nobles? Los educaban para servir, no para realizar actividades de la gente común. O sea, la gente común eran comerciantes que inclusive funcionaban, tenían una clase muy privilegiada, funcionaban como diplomáticos y llevaban la voz de un tlatoani a otro. No, Y la gente común, pues eran granjeros, tenían telares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y sin embargo, los nobles estudiaban para ser jueces, para ser astrónomos, para ser guerreros, para otro tipo de disciplina, ¿no? Entonces, Moctezuma lo escoge el Consejo Superior. El Consejo Superior estaba formado por los ancianos que eran primero de la clase noble y aunados a los jefes de los capulis. Los capulis eran los barrios, los clanes, y ellos formaban parte de este consejo y elegían al que debía ser. Entonces, Moctezuma Xocoyotzin, sobre hermanos, primos, tíos y todo lo que fuera, él fue elegido ser el Tlatoani. Entonces, a él le tocó a Moctezuma Xocoyotzin reconstruir Tenochtitlan, hacerlo inclusive más elevado para evitar inundaciones y todo, y a él le toca la expansión que adquiere el imperio azteca o el imperio mexica, pero el imperio mexica, contrario a lo que se pensaría en Europa o el Juego de Tronos, aquí ujú. no, no te gané, te quito, pongo a mi primo, pongo y adiós. No, 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 respetaban a todo el mundo, todos ustedes siguen igual. Si hay una tributación porque pasaban a formar parte de una liga comercial. Entonces el Mm. imperio mexica era un imperio comercial, no era otra cosa. Y sí, tenían que tributar, pues claro, porque tenían un sistema judicial, por ejemplo, mejor como lo tendríamos ahorita, primer circuito, segundo circuito, tercer circuito, tenían juzgados de lo familiar, tenían juzgados comerciales, tenían juzgados de todo tipo, civiles, criminales, lo que fuera. Entonces, en el imperio azteca o mexica, no había desperdicio. Toda la gente desde chicos se sabía lo que iba a hacer, todos iban a la escuela, niños y adultos, todos estaban preparados y todo el mundo era útil a la sociedad. Lo que se veía como algo malo era, por ejemplo, la vagancia. Entonces, Mm. todo el mundo tenía que participar. Entonces, todo el mundo cooperaba, pero esta cohesión de la sociedad duró 1000 y tantos años, desde que salieron de las 7 cuevas, llegaron a Aztlán, siguió la cohesión de todo el pueblo y vinieron acá, eran 7 tribus diferentes, los mexicas eran una de las 7, y imagínate que de pronto eran recolectores y cazadores, llegan a Tenochtitlan, llegan a Chapultepec, los corren y les dicen, pues es en el centro del lago, donde nos tenemos que establecer, en donde hay un islote. Pues como si fueran ingenieros civiles de toda la vida, logran hacer los cimientos para poder levantar construcciones muy pesadas encima, como pirámides, palacios, etcétera, etcétera, Sí. etcétera. Entonces, de pronto de ser recolectores y nómadas, se convirtieron en toda una civilización avanzadísima. Y esto es prácticamente, si vemos Estados Unidos, pues es lo que hacían los aztecas, es una copia prácticamente de lo que ellos hacían. Y sus guerras mayormente eran por cuestiones comerciales, no por otra índole, no de otra índole, ¿no? Sí, claro. O sea que Súper. está hablando Ajá. algo muy adelantado. Oye, que no manejaban la rueda, la conocían, pero no tenían animales de tiro aquí. ¿Qué les daba la proteína? Bueno, cerdos,
o sea, los jabalís, los venados, los conejos, los pavos, todo eso es lo que les daba la proteína. Si lo tenían, si lo obtenían sin problemas, ¿no? Claro. Y aparte de todo, bueno, pues también coincide, bueno, tuvo que, como menciona, tuvo que volver a reconstruir Tenochtitlan y le toca la llegada de este otro personaje, ¿no? De Cortés, ¿no? Bueno, todos los que vinieron. Entonces, aquí es donde también se entra un poquito como que en polémica porque casi, ¿no? Ay, casi que le abrió las puertas, ¿no? Para que el otro hiciera lo que quisiera. Pero pues, ¿qué, qué nos puede compartir de eso? ¿Fue cierto? ¿No fue cierto? ¿Qué pasó ahí? Qué interesante pregunta, Sara. Créeme que esto es la que ha traído en jaque a todo el mundo. Y fíjate que está Ignacio Romero Vargas, pero ahorita me voy a ir un poco hacia Matthew Restal. Matthew Restal es un maestro de historia, experto en historia precolombina de América Central y después de la colonia, después ya en la colonia también. Pero él no es americano, él es inglés. Eh, Entonces está muy ajeno porque ni siquiera, pues, no es la religión lo que lo influye, no está relacionado ni está relacionado a España, ¿no? Que es de donde vino la ocupación. Entonces, en México, bueno, en Tenochtitlan, en los mexicas, el contrapeso del Tlatoani era el con superior. Y cuando hablamos ya de lo que ocurrió en ese momento, ya ni siquiera era el Consejo Superior Mexica, sino el de la Triple Alianza. Entonces, Tenochtitlan se forma en 1325, pero en 1423, más o menos por ahí, viene la independencia de ellos de del reinado que gobernaba toda esta parte que era Azcapotzalco. Entonces, para pelear contra Azcapotzalco se unieron los de Texcoco, los de Tacuba, los Tenochas, los de Tenochtitlan, y vinieron otros como lo son los Tlaxcaltecas y otros más. Se hace la guerra contra Azcapotzalco, se independizan y se crea la Triple Alianza. Esto es muy interesante porque en este punto dejan afuera a los tlaxcaltecas y esto me parece que esa división es la que creó, porque cuando vinieron los europeos permitió que ellos pudieran entrar por esa división. Claro. No hay que señalar a los tlaxcaltecas como si fueran malos o fueran lo peor. No, hay que entender lo que pasó para que lo resolvamos para adelante nosotros, porque todos somos hermanos, somos la misma raza. Tenemos que verlo igual, tenemos que resolver. La única manera en que nosotros vamos a salir muy bien como país es unidos, no dividiéndonos. Es la única manera. Y si estuviéramos muy unidos, gran parte de todo lo que nos ha pasado no hubiera sucedido. Tenemos que unirnos. Entonces, se hizo la Triple Alianza, entonces teníamos ya un consejo superior todavía al de Tenochtitlan, porque ya participaban los tres. Moctezuma Xocoyotzin era muy analítico y estudioso. Cuando él tenía un zoológico dentro de su palacio, era porque estudiaban a los animales, entonces tenía una cantidad de gentes para atender a los animales, pero otros levantando bitácoras y analizando, asentando lo que estaba pasando con cada animal, porque los estaban entendiendo. Moctezuma, junto con Cuitláhuac, fueron siguiendo lo que venía pasando con todos los europeos, que 60% eran lo que ahorita serían españoles, pero un 40% de otros lugares de Europa. Entonces, cuando ellos venían hacia acá, ellos fueron siguiendo todo lo que venían haciendo, había espías. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en Cholula, la muerte de 6,000 gentes en un día, ellos lo sabían. Cuitláhuac y Moctezuma, o Moctezuma y Cuitláhuac, que empezaron por Moctezuma, dijeron hay que recibirlos con el ejército. Y si los reciben con el ejército, el problema hubiera durado medio día, ¿no?
porque claro. para 800 gentes, para 400 gentes en ese momento, porque todavía no había llegado el contingente que venía a detener a Cortés y él se lo sumó a ellos con Pánfilo Narváez, este, para un ejército regular tranquilamente de 10,000 gentes, pues los aplanan en un día, ¿no? Sí, pues sí. El problema es que fíjate, Sara, que esto es muy importante, ¿eh? Para los mexica, en su cultura, no existía ni la mentira ni el engaño. O sea, mentira y engaño era un delito muy grave. Todo lo que tú me dices yo te creo porque tiene que ser así, ¿verdad? ¿No? Entonces, Ujú. cuando él dice, yo represento a un emperador, que era Carlos V, todavía no se convertía, pero iba a ser Carlos V, y represento a un líder religioso, que era el Papa, le dijeron, no, él viene a representar, y era mentira, porque él venía renegado, él venía sin permiso para lo que estaba haciendo aquí Hernán Cortés, por eso habían mandado después a detenerlo. Ujú. Entonces, le dice el Consejo Superior, ¿sabes qué? Él representa y a un líder religioso, al Papa. Tienes que recibirlo como diplomático. Y esa fue la razón por la que Moctezuma lo hospedó en el palacio de su padre, no porque no lo quisiera confrontar. O sea, Moctezuma, para llegar a ser el Tlatoani, estuvo en N cantidad de batallas y además las ganó la gran mayoría. Entonces, ese no era el punto. El punto no es que no se quisiera confrontar, el problema es que aquí había contrapeso. Entonces, Moctezuma fue detenido, bueno, Moctezuma los hospedó por Sí. 6 meses, digamos, desde noviembre hasta mayo, más o menos mayo del siguiente año, anduvieron libres. Les dieron de comer, les curaron las heridas, les dieron de vestir, andaban libres por toda la ciudad. Pero, por ejemplo, Pedro de Alvarado ya venía casado con una princesa tlaxcalteca, que era la Mm. hermana de Xicoténcatl. Entonces ya venían tramando lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Entonces, en una festividad aquí tomaron presos a Moctezuma y a todo el consejo dentro del mismo palacio en el que estaban realizando la festividad. Ya no los dejaron salir. El pueblo siente que los abandonaron. No, no los abandonaron. El chiste está en que nunca esperaron que eso pudiera estar sucediendo, ¿no? En la mente de ellos no se lo imaginaron. Entonces los tomaron presos y a Moctezuma, contrario a lo que dice la educación tradicional, no lo mató su pueblo con una piedra no, no, no. Cuando lo sacaron ya lo habían matado. Y eso es lo que enfureció al pueblo y por eso tuvieron que liberar a Cuitláhuac, porque si no liberan a Cuitláhuac, ya no salen del palacio del palacio en el que estaban. Esa fue la realidad. Y salieron y pudieron lograr salvar la vida a Cortés y algunos de sus hombres por la ayuda de tlaxcaltecas, por la diferencia que existía entre nosotros, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que hay que entenderlo muy bien. Por ejemplo, Matthew Restel dice en su libro, en el primer encuentro de ellos, dice Cortés en su carta de relación que Moctezuma se rindió ante él y que le dijo que lo estaba esperando y que él era el Dios y que él ya sabía y todo. Ajá. A ver, la realidad es esta, Sara. Desde que llegó Cristóbal Colón a lo que sería ahorita Santo Domingo, Haití, por ahí, ellos ya lo sabían. Lo supieron 20 años, que a 20 años antes ya sabían que ellos estaban ahí. Cuando venían haciendo sus excursiones para hacer un levantamiento topográfico como Grijalva sobre el Golfo de México, en barco, pero no desembarcaban, esa es la diferencia de lo que ocurrió con Cortés, ellos sabían que eso estaba ocurriendo. Aquí el tema está en que, de acuerdo a Matthew Reston, el discurso que le da Cortés a Moctezuma era el mismo que daban el ejército de los reyes católicos en la península ibérica cuando estaban recuperando los terrenos de los musulmanes, de los árabes. Ujú. Entonces les decían prácticamente, a ver, tú reconoces que esto pertenecía a mi rey y si tú no lo entregas, lo vamos a tomar y todos los costos de lo que sea van a estar por cuenta tuya y aquí y allá. Entonces,
esto se lo dice Hernán en su discurso y tienen a la Malinche como intérprete. Quién sabe cómo estuvo la traducción, pero Moctezuma no tuvo ni idea de lo que le estaba diciendo el otro. Y entonces Moctezuma le dice, pues mira, aquí amamos a la naturaleza, ve que bien tenemos nuestros canales, ve que bien tenemos todo esto, y aquí hacemos y le da todos los avances sociales que aquí había, ¿no? Sí. Entonces, nunca hubo un rendimiento y nunca dijeron nada. Y de acuerdo a Matthew Restle, lo que dice, a ver, Cortés escribió la primera carta de relación un año y medio después del primer encuentro con Moctezuma. ¿Cómo se acordó de todos esos detalles? Imposible. Y además, Moctezuma ya hasta estaba muerto. Y Cortés lo está Ajá. relatando como si estuviera hablando con él, y aquí está, y es mi compadre, y me tomo una cerveza en la tarde con él, y todo. Eso no es cierto. Eso no era verdad. Entonces ya estaba muerto, ya estaba, es más, estaban en plena guerra entre aztecas o mexicas y europeos. Y bueno, y tlaxcaltecas y todos los demás que se unieron. Sí, Entonces, claro. de día unos avanzaban, de noche avanzaban los otros. De día unos avanzaban, de noche otros avanzaban, hasta que cortaron los acueductos que suministraban el agua a Tenochtitlan. Entonces, eso es lo que realmente ocurrió, ¿no? Ahorita mencionó, bueno, hay tantas cosas interesantes de lo que acaba de mencionar, pero ahorita comentaba lo de los animales, ¿no? Porque, bueno, conocemos así como que hay sus lujos y vivía así y no sé qué, ¿no? Pero ahorita dijo usted que tenían a los animalitos o ese famoso zoológico, pues para estudiarlos, ¿no? Más que por vanidad. Claro, no, 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 bueno, eso es, a ver, vamos por partes. Nadie en esa época del mundo, de zoológico, Claro. no existían. Cuando Hernán Cortés, a ver, esto es muy interesante. Hernández le informa al rey de Castilla, ¿no? Dice, bueno, entre ellos venía Juan Cano Saavedra, mi antepasado, que también fueron palabras de él. Cuando ellos de pronto ven el valle con todos los pueblos que se veían, todos guiaban a la luz por lo encalado de las casas y todo. ¿Eh? O sea, estos son pueblos mágicos, o sea, estos pueblos de cuento, son ciudades encantadas, pueblos encantados, así lo llamaron, ¿no? Entonces están sorprendidos por la belleza y todo, y cuando se refieren dicen, las casas son tan buenas o mejores que las que tenemos en Europa. Y cuando llegó Cortés al Palacio Moctezuma, dice, bueno, no hay en Europa ningún rey que tenga un palacio como el de este señor. Esto es fuera de serie. Animales, todo, pero no entendieron lo que estaban viendo, porque la cultura de aquí era muy elevada. En Europa no había un tratado de libre comercio, tratado de libre comercio, pero existía desde Guadalajara hasta Nicaragua. Ujú. Allá no, allá se agarraban a palos, ¿no? Ahora, digo, para entender la dimensión del asunto, ¿no? Las ciudades más grandes de Europa eran Londres, París y Sevilla. Y quizás en ese momento de la conquista, pues vamos a decir que la más grande tuviera 40, 50 mil habitantes. Aquí en la ciudad, en Tenochtitlan solito, había 350,000 habitantes. Y Tlatelolco, que era el mercado hecho por los mexicas, iban 60,000 gentes diariamente a comprar y a vender. Entonces, cuando él le dice, hay un mercado que es de tamaño y tiene cortes, o sea, juzgados especialmente para los temas comerciales. 60,000 gentes diarios, dicho por antes. Entonces, en el Valle de la Nagua se calcula que había entre 800,000 y 1 millón de gentes. Eso para ellos es plata, para acá decían, y sí, pues, desde Moctezuma y Camina le encargó a Netzahualcóyotl, que era el abuelo materno de Moctezuma Xocoyotzin, que hiciera un muro que dividía Texcoco del agua dulce de las otras partes del lago. Entonces él hizo una escollera, bueno, hoy lo llamamos escollera, digamos, hizo un muro con puertas que medía 16 kilómetros de largo,
por 6 kilómetros de ancho. Cuando lo vio, pues, digo, ¿pero qué es esto? O sea, en Venecia deberían de aprender a hacer esto. O sea, para expresar las cosas. Entonces, cuando viene y dice, este palacio nunca he visto nada igual, es un zoológico. Pero Moctezuma tenía prácticamente animales de los que existían en el reino para estudiarlos. Entonces había serpientes, había aves, había, o sea, reptiles todo tipo, mamíferos todo, aves todo tipo, y los estaba estudiando. Era muy estudioso, tenía una biblioteca. Todo eso se quemó a raíz de que tomaron Tenochtitlan. O sea, primero se enamoraron de ello y luego hay que destruirlo, ¿no? Como Pues increíble, ¿no? Los prácticamente tipos que se todo, enamoran. todo, ¿no? Bueno, Quisieron destruirnos de lo espiritual, ¿no? No, fue un desastre. exactamente, pero es asombroso, Liz, porque efectivamente aquí estudiaban y conocían todo. Mira, por ejemplo, ¿no? A Moctezuma le cocinaban 300 platos diariamente, diferentes. Y él antes de probarlo salía con un grupo de gentes y primero comían los ancianos, primero comían los niños y luego ya los demás. Y él iba al final. Por ejemplo, ¿no? Aquí había un orfanatorio. Entonces no había un solo niño en la calle, porque si un padre no quería un niño, no lo podía aventar a la calle. Aunque fuera un niño renegado, que no quisiera, que fuera muy duro, tenía que ir a juzgados especializados, exponer el caso, se estudiaba y se analizaba y se le decía, si tienes razón, viene para acá el niño, nosotros lo vamos a educar. Si no tienes razón, tú lo tienes que educar, no lo puedes arrojar a la calle. Y a la gente mayor ya que había cumplido su misión de vida, en el hospital se hacían cargo de ellos. O sea, había baños públicos y se aseaban diariamente, independientemente que cada casa tenía un baño. Dicen que Moctezuma se bañaba 4 veces al día y cada vez que se bañaba utilizaba ropa nueva. O sea, aquí había una opulencia que no existía en Europa, porque allá en ese Claro. momento no se bañaban todos los días, en ese momento no, pues, por las circunstancias, ¿no? O Sí, sea, son claro. circunstancias, ¿no? Pero eran las circunstancias que aquí prevalecían. Entonces, para mí, el hablar de los mexica, a mí me parece que tenemos que recuperar la identidad, porque todo el mundo se siente muy bien por la parte europea que trae, está bien, pero reniega y no quiere reconocer que tiene genética indígena. Y eso me parece que está muy mal, porque creo que los mestizos de este país, que somos el 99%, tenemos lo mejor de los dos mundos. Entonces, primero, hay que conocer nuestra historia muy bien, pero no la que nos contaron. A ver, voy a dar un ejemplo. Cuando Cristóbal Colón vino y descubrió América, él regresó y dijo, vi 3 islas, ¿eh? En una había hombres con cuerpo de humano y cabeza de perro. En otra había guerreras amazonas y en otra había caníbales. Pues unas décadas después, en 1503, el rey de Castilla dice, los que se dediquen al canibalismo serán convertidos a esclavos. Cuando vienen acá, ¿quién dijo que los mexicas eran caníbales? Perdón, Hernán Cortés no lo dijo. Lo dijeron, lo dijo la iglesia y tiempo después. No pretendo crear controversia con la iglesia, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? Pues que esclavizaron a todo el mundo y los que no eran esclavos con los mexicas se volvieron esclavos. Y los mexicas tenían esclavos, pues algunos de guerra, ¿no? Pero es como tener un preso de guerra, es todo. Pero el pueblo no era esclavo, eran libres. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar nuestra identidad, quitar la mitohistoria, descubrir nuestra verdadera identidad para ver lo grandiosos que somos y de ahí reescribir al rehacer nuestro tejido social, que lo tenemos muy maltrecho en este país, Claro. eh,
recuperar los códigos de conducta. Porque esos códigos de conducta los llevaron a ser lo que eran. Por Ujú. ejemplo, hablar con la verdad, no mentir, no, había muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que aquí están pasando que no pasaban. Entonces tenemos que retomar la brújula de lo que era nuestro pasado, ¿no? Y el orden también, ¿no? Por Que supuesto, es el orden, ¿no? comentaban El respeto a todo. cada uno, Sí, bueno, hacía lo que tenía que hacer, tan así es, simple como eso y tan complicado a la vez, ¿no? así es, así es, ¿sabe? Y no, no, pues sí. Bueno, ahorita ya mencionó algunos autores. ¿Hay otros que nos recomiende como para empezar pues a quitar más, a ahondar más en quitar el velo ese de la mitohistoria, como usted lo comenta? Las telarañas. Bueno, yo, mira, básicamente diría que empiecen por estos dos para poder luego entrar en algo más profundo, ¿no? Pero estos dos creo que la gente, las cosas, hay gente que dice, bueno, ¿por qué extranjeros? ¿Por qué no mexicanos? Bueno, Ignacio Romero Vargas era mexicano, Ujú. completamente mexicano y de una gran capacidad. Ahora, Matthew Bristol sí es extranjero, pero vale la pena ver por qué, desde qué ángulo escribió las cosas. Voy a hacer una observación aquí interesante. A ver, en México, vaya, no hay calles, no hay ni un busto a nombre de Moctezuma Xocoyotzin, como si hubiera sido lo peor, ¿no? Sí. Y vamos a lo siguiente, ¿no? En el Congreso de Estados Unidos, en los retablos que están antes de entrar en el techo, hay los dos primeros, bueno, el primero creo que es Cristóbal Colón, pero después de eso es Moctezuma con Cortés, reconocen a Moctezuma. El himno de los Marines de Estados Unidos habla de Moctezuma. ¿Por qué aquellos lo admiran y aquí nosotros lo queremos, lo hemos querido repudiar? ¿Por qué? A ver, eh, no existe el pueblo mexica, como si fuera qué. Pero eso sí, estamos en Tenochtitlan, en la central, la capital del país, y al mismo tiempo usamos el águila nacional, que es la conmemoración de la fundación de Tenochtitlan, y el nombre México, ¿no? Pues es que pues Tenemos, obviamente, ¿no? Derriban tus creencias, ahora sí que al Tlatoani, para hacer creer así como que ves, no, no puedes, no, no eres nada, aquí nada existió, ¿no? sí, o sea, Aniquilar. pero, pero, pero es kafkiano el asunto, ¿no? O Mm. sea, maldito por esto y si no maldito por lo otro. ¿Qué pasó, no? Creo que tenemos que centrarnos y no, la culpa no es de uno o del otro. Creo que estamos en el tiempo de la historia en donde todo esto se puede recuperar pues por la sanidad mental de todos los mexicanos, ¿no? Claro, y Porque aparte es hicimos fundamental lo, para recuperarnos a nosotros mismos. Nos así es, sentimos como que, sí, no, como que a medias, ¿no? A la deriva. así es, así es. Creo que ahorita podemos sacar lo mejor de nosotros, traer lo mejor de nuestro pasado a nuestro tiempo actual, ¿no? O sea, me parece que es momento para hacerlo, ¿no? Y Y mucha reescribir, gente, ajá, mucha gente ahorita sí tiene esa curiosidad de regresar al origen, a las raíces, como que algo en nuestro interior como que nos está claro, llamando, ¿no? lo demanda, lo demanda. Y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Y está todo para poderlo rehacer ahorita. Y es necesario. Ahorita es el momento más necesario porque, pues vaya, tan se agotó el tema que tenemos una, una delincuencia rampante, tenemos un mal comportamiento social rampante, ¿no? Que está creciendo y creciendo y creciendo. No puede ser. Y ¿Por qué? Porque no hay normalizándose. tenemos que unirnos, tener una misma visión a dónde vamos, nuestros objetivos y metas, y saber que todos somos útiles. Todos somos útiles.
unos en una cosa, otros en otra, y fundamental, necesitamos un desarrollo social eh, eh, permanente. Lo tenían los mexicas y por eso llegaron a lo que llegaron. Cuando llegaron los europeos con Moctezuma Xocoyotzin, esto estaba en su máxima expresión. El Ujú. crecimiento, digo, la expansión del imperio mexica, que una vez más no era ir a matar a medio mundo, ni ir a ir a... No, no era así. En eso nos parecíamos un poco a la serie Vikingos, en el sentido de que los campesinos y los estos y los en el momento de guerra se convertían en soldados, pero cuando no había guerra, pues eran gentes que se dedicaban a cualquier otra cosa, ¿no? Sí, claro. Los mexicas así eran. Los que eran militares de carrera eran los nobles, ¿no? Porque Ujú. habían estudiado para ello, ¿no? Sí, claro. Ya era la formación, ¿no? Así es. Híjole, pues súper interesante. También se mencionaba, bueno, he visto, que incluso hay, anécdotas de que era como que Moctezuma muy como supersticioso, ¿no? Como miedosón, como, y vi, ahorita le digo el dato, de la Crónica Mexicana de Fernando Alvarado Tezosomoc, en el que ahí mencionan, que a Moctezuma se le presenta como un ser como que diferente. Mencionan ahí en ese libro, ajá, que este ser pues no tenía, bueno, más bien tenía 4 dedos y no tenía orejas y que se presenta y que le dice que, como que lo advierte, ¿no? Porque lo manejan de que él era como muy supersticioso. Dije, esto está interesante. ¿Han comentado eso? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Todo eso es mito historia. ¿Cómo vas a pensar eso cuando él había llevado a su pueblo a la máxima expansión? El problema es que en, todos los reinos se identifican con los occidentales, son como ellos, ¿no? O sea, como los reinos que hay en Europa, no, aquí había un contrapeso, y el contrapeso era el Consejo Superior. Entonces, Moctezuma supo 20 años antes que ya estaban ellos por acá. Y eso de que les dijo, sí, tú eres el que venías aquí a salvarnos, eso no es cierto, eso no es cierto. O sea, no sé si fue después, quién de los frailes, que dijo, no, hombre, yo estuve con ustedes en otra vida, con los Olmecas, antes de que ustedes fueran lo que fueron, y identificaron a Cortés como si fuera. ¿De dónde sacas eso, no? Sí. ¿De Sí, dónde se... porque lo que mencionaba usted hace rato, ¿no? Que incluso, ay, que los veían como dioses, ¿no? Y Para pues nada, no. para nada, no ocurrió así, no fue así, no fue así. Pero yo creo que todo esto es lo que debemos de corregir. Entonces, hay que trabajar en ello, hay que hacerlo. Yo creo, Sara, que tenemos que refundarnos mentalmente. Tenemos que rehacernos mentalmente. Tenemos que, en primer lugar, tenemos que rehacer el tejido social, pero a la hora tenemos que reencontrarnos, tomar los mejores lados. Y voy a aclarar, yo creo que el evento más importante que ha habido en la historia del mundo fue el encuentro de los dos mundos, porque es inclusive, digo, es imaginar que hubo una Sí. época en que había un mundo que era el continente euroasiático africano, todos ellos se conocían y estaban conectados y todo, y había otro mundo que era América y que no sabían el uno que existía el otro. Hay quien me ha dicho, no, hombre, pero pues es que ya conocían el acero y aquí no, y entonces por eso fue la conquista. No, fíjate que ni fue en base a pólvora, ni fue en base a caballos, ni fue en base a acero. Murieron los españoles, yo creo que quedaron 2 vivos en todo ese tiempo, murieron 40,000 indígenas. Entonces, ¿quién hizo la conquista? El dicho que dice que la conquista, y además no fue conquista, de acuerdo a
por ejemplo, ya no sé si es Matthew Restall o Matthew Romero, que dice, fue una ocupación. Ujú. Entonces, en la ocupación, el dicho que dice, la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles. Muy acertado. Pero además hay un detalle que hay que tomar en cuenta, Sara. Trajeron la viruela y fue una bomba bacteriológica que mató al 80 y tantos % de la población de acá. O sea, el que mató a Cuitláhuac fue la viruela y el que barrió con... Dicen que 12 millones de gentes murieron en lo que era el continente, digo, el, el- lo que ahorita sería México, 12 millones ahí. Imagínate cómo barrió esto. Ujú. Entonces, no, hay que ver la historia como fue, pero yo creo que ahorita de lo que se trata, o sea, porque hablando de esto, si nos ha llegado otra cultura europea que no fuera la española, por decirlo así, hoy como lo conocemos, los españoles se mezclaron con nosotros, Ujú. se mezclaron, vino el mestizaje, llegando a uno de los palacios allá en España, de los reyes antiguos, de un lado tienen a Moctezuma y del otro lado tienen al rey de los incas. Los asimilaron, los hicieron de ellos. Si hubieran llegado otras culturas de Europa, hubieran matado a la gran mayoría y a los poquitos que quedan los meten en reservaciones y se acabó. Y no me voy a mezclar contigo. Entonces, yo creo que dentro de lo que ocurrió, que era un fenómeno que iba a ocurrir de una o de otra manera, salimos bien. El que no nos vaya mejor ahorita, todo depende de nosotros. Esa es la clave, Sara. Mira, la mano de obra mexicana, la inteligencia del mexicano y todo es valoradísima por todo el mundo. Por eso vienen las armadoras de carros a establecerse a México. Por eso en Estados Unidos la productividad realmente la proporcionan los que van para allá emigrados. Que tenemos 50 millones de nosotros allá, ¿eh? Porque son los que trabajan, son los que son hábiles, son los que saben hacer todo. Pero entre nosotros no está funcionando bien. Ahí está el detalle y Ajá. tenemos que trabajar en nosotros. Ese es todo el detalle, ¿eh? Porque todos somos iguales y si nos ponemos de acuerdo, lo podemos hacer de maravilla. No, y aparte, pues descendemos de gente guerrera. Bueno, esa es la parte que debemos de bajarle a la ecuación porque tan De espíritu, me refiero de espíritu. oye, los noticieros son más violentos que antes eran las series, ¿no? Yo Sí, vengo sí, de la sí. época, oye, no debe Sí, estar que el programa porque es muy violento. Ahorita ves el noticiero y dices, qué barbaridad, o sea, ¿qué está sí. pasando, no? Pero hay desarrollo para todos, Sara. Yo creo que hay desarrollo para todos. Si nos ponemos de acuerdo todos, creo que hacemos que esto camine perfecto. Tenemos unas décadas, porque necesitamos varias generaciones para que esto se limpie, pero creo que lo podemos hacer y muy bien. Y creo que puede haber desarrollo para todos. El ingenio del mexicano no lo tiene nadie. A ver, en una chinampa que produjeran 8 cosechas al año, por eso se volvió esto una potencia, porque teníamos verduras todo el año. El clima de la Ciudad de México era otro con ellos. Imagínate, o sea, esto era otro mundo. Ellos no lo podían ni soñar ni imaginar, ¿no? O sea, el maíz, que ahorita es base de un cereal base de todo el mundo, pues no es natural. Fue creado por el hombre y fue creado aquí. Y no por los mexicas, mucho tiempo antes, o sea, pero eso es algo que viene de acá. Entonces existe la habilidad, es innata en los mexicanos. Claro. Todo. Sí, y por lo mismo se quiso como que aplastar todo, ¿no? Lo que se cree, lo que, bueno, creemos de nosotros mismos, ¿no? Así es, pero yo creo que llegó la hora de reinventarnos, ¿sabes? Yo creo que es la hora de que nos reencontremos para ahora sí jalar todos en una dirección y hacer de esto otro país, otra cultura. Y créeme una cosa, ¿eh? Eh, de lo que hagamos nosotros depende lo que va a suceder en Centroamérica y en gran parte de Estados Unidos, porque somos los mismos, o sea, los mexicas emigraron a todos lados, ¿no?
Claro. Entonces, yo tengo confianza en que pueda ser así, Sara. Pues sí, yo también y por eso lo invité, porque dije, qué interesante que, pues bueno, ya ir saliendo con un poquito de todo lo que vemos, ¿no? Lo que escuchamos, lo que nos han venido contando, pues como usted menciona, yo considero también que ya es tiempo de cambiar esa visión que tenemos de nuestra cultura, ¿no? Recuperar la identidad, Sara. Exactamente. Para integrarla, para integrarla, porque ahora pues, somos el resultado de dos mundos, ¿no? El europeo y el nuestro, el, de lo, el indígena, ¿no? Que es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Por algo México tiene la mejor comida del mundo. ¿De dónde salió? Y no estoy exagerando, ¿eh? Es la mejor comida del mundo. O sea, los restaurantes mexicanos que se establecen en cualquier otro país pegan inmediatamente. Tenemos la mejor comida del mundo. Tenemos, digo, por nombrar un aspecto, ¿no? Por nombrar un aspecto. Pero todo lo que veamos nuestro, Sara, es extraordinariamente bueno, ¿eh? Sí. Pues bueno, muchísimas gracias. Espero que podemos hablar horas, horas y horas, estoy segura. Porque bueno, todavía hay como que algunos cabos ahí por ahí sueltos, ¿no? Pero espero que luego pueda aceptar otra invitación aquí al canal y pues es su canal, bienvenido. Y esperamos verlo pronto por acá, ¿qué le parece? Muchas gracias, Sara, por la invitación. Encantado, ha sido un placer estar aquí contigo. Espero que a tu auditorio le agrade la plática, espero no lastimar a nadie. Esta es mi visión como mexicano, como mexica, como descendiente de la casa de Moctezuma. Humildemente, no tengo ningún fin de lucro ni de ningún otro tipo aquí, pero yo creo que podemos ser mejores todos. Y con gusto acepto tu invitación cuando me convoques. Perfecto, muchísimas gracias.